Bien, buenos días con todos, queridos alumnos. Hoy día viernes, estamos viernes 10 de septiembre. Se va la segunda semana de septiembre, nos abandona la segunda semana de septiembre. Y no, 11 de septiembre, estamos hoy día 11 de septiembre del 2020. ¿Ustedes recuerdan qué pasó esa fecha? No, porque no habían nacido. Pero los que sí están oscilando, más o menos, entre los 19, 18, 19, 20 años, a ver, pongámosle 25, 26 años, más o menos, ¿ya? O ponle 30, si recuerdan perfectamente lo que pasó esa fecha. En el 2001 hubo un atentado terrorista, cuentan las fuentes de comunicación. 3 aviones se estrellaron, 4 eran, pero bueno, 4 aviones se estrellaron, 2 de ellos en cada torre, en las torres gemelas, uno en cada torre, otro en el Pentágono, la base militar de los Estados Unidos. El otro dice que tenía la mira de irse a la Casa Blanca o al Capitolio, que es el Congreso de la República de los Estados Unidos. Pero lo derribaron. Otros dicen que los tripulantes y pasajeros se sublevaron contra los terroristas y el avión terminó por estrellarse. Es lo que anuncia, es lo que dice, hasta película salió. En fin, pero fue una tragedia porque murió gente inocente, gente que nada tenía que ver con las razones políticas, raciales. O sea, fue un absurdo todo esto de acá que pasó. Se tejen muchas hipótesis, que no fue así, que Estados Unidos lo hizo adrede. Bueno, no, la verdad no lo sé, sinceramente, pero lo que vieron mis ojos, eso no me lo va a borrar nadie de la mente. Murieron muchas personas inocentes, muchas vidas humanas se perdieron. En fin, paso entonces ahora a lo que es el tema de hoy. Hoy vamos a hablar del agua. ¿Te bañas? Yo también. ¿Te aseas las manos, los dientes, el cabello? Yo también. Miren, el agua en la tierra es elemental, lo sabemos. Se han hecho estudios, ya les he dicho que se han ido hasta Marte a hacer estudios de que si hay agua, no han encontrado agua. Hay partículas de hidrógeno y de oxígeno que forman el agua, porque el agua está formado de hidrógeno y de oxígeno. Por eso la fórmula es H2O, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno forman una molécula de agua. Quizás existirá en la atmósfera o de repente estará pues en estado sólido, qué sé yo. No lo sabemos. Solo sabemos que si existen partículas de agua en Marte, pues no podrán hacerse líquido mientras esté lejos del Sol. Y por lo tanto, si está más lejos del Sol, hace más frío que acá en la Tierra. Bien, el agua aquí en este planeta, el planeta azul que le llaman, está distribuido de una manera tal que tú desconoces cómo está distribuido el agua aquí en la Tierra. Por eso tú desperdicias el agua. Yo no. Ustedes desperdician el agua. No son conscientes. Al momento de cepillarse, dejan el caño abierto y sigue el caño chorreando agua. Al momento de bañarse, mientras te jabonas, te echas champú, el caño sigue chorreando y desperdicias agua. Igual cuando lavas los platos, o sea, no somos conscientes. Porque de aquí, dicen a unos, primero dijeron 70, ahora bajaron a 50, no sé. De repente para el año que viene va a bajar ¿a cuánto? ¿A 30 años? Yo tengo 46. De aquí en 30 años tendré 76. Pero mi generación, mis hijos, mis nietos, ¿qué van a tomar si ya no va a haber agua? El agua en el planeta va a desaparecer. No todo en su totalidad, pero va a desaparecer. Mientras sigan talando árboles, mientras sigan deforestando árboles, mientras sigan contaminando,
mientras que hayan autoridades corruptas que se gastan la plata y no invierten en tecnología para convertir el agua salada en agua potable, el mundo se va a ir al tacho. Hay algunos países como Israel, que es un desierto, que no tienen agua potable. Sin embargo, esa tierra seca, árida, ese mar muerto que es recontra salado, tiene máquinas en plena tecnología en usar plantas desaladoras para que esa agua salada se convierta en agua sin sal, agua desalada. ¿Y por qué no convertirla en agua potable también? Aquí en el Perú hemos tenido los recursos, hemos tenido el dinero, las empresas privadas para poder hacerlo. Y tener una planta desaladora en Lima, que Lima es la que principalmente padece de agua. En Lima. En toda la costa, por ejemplo, Ica, que es un desierto, Tacna, Piura, aunque allá por el norte llueve bastante. Por allá llueve en cantidad. Pero en los lugares donde no llueve, como es Lima, como es Ica y todo el sur, no llueve. Plantas desaladoras para evitar ¿cómo se llama? El gasto, el consumo excesivo, el desperdicio de agua. Recuerden que Lima se abastece por el río Rima, y si ese río Rima baja su caudal, el agua es importante incluso para las corrientes, para las centrales hidroeléctricas como el Mantaro. Gracias a ese río del Mantaro, pues la central hidroeléctrica abastece más de la mitad del país. ¿Pero qué hacemos? No la cuidamos. ¿Saben cómo está distribuido el agua? ¿Saben dónde está? Del 100% de agua que tenemos aquí en este planeta, ¿saben dónde se encuentra la mayoría? Les voy a explicar. Aquí a continuación. Ya les envié un video sobre el agua, pero para concientizarlos más que todo, para que para que tengan conciencia. Miren, ¿cómo se distribuye el agua en la Tierra? Se distribuye de la siguiente manera. Aguas oceánicas y aguas continentales. ¿Ok? Aguas oceánicas y aguas continentales. Un momentito. Ya, a ver. Aguas oceánicas y aguas continentales. Vamos por las aguas oceánicas. ¿Ya? En las aguas oceánicas, ¿por qué se llaman oceánicas? Porque se encuentran en el océano. Miren, el océano cubre aproximadamente el 70%, los océanos y mares, el 70% del planeta. Casi el 70%. Ahora, todo el agua que existe en el planeta, el 97% son aguas oceánicas. Se hallan en los océanos. El total de la Tierra está cubierta por aguas saladas, el 97% de agua que tenemos. ¿Se dan cuenta? ¿Y saben cuánto tenemos? El resto es agua potable o agua dulce que le llaman. O sea, el 97% es agua salada. Y el otro porcentaje, el otro 3% viene a ser el agua potable o dulce. Pero ojo, eso no quiere decir que el 3% se encuentra listo para consumir. No. Eso ya le voy a explicar después. Primero hablemos del agua de los océanos. ¿Ya? El agua de los océanos son los principales reservorios que tenemos en este planeta. ¿Ya? Gracias al agua de los océanos se lleva a cabo el ciclo hidrobiológico del agua. Aguas oceánicas que se evaporan por el calor, forman las nubes, el viento las transporta hacia las cordilleras de los Andes, en las cordilleras de los Andes se precipitan en forma de granizo, en forma de nieve y en forma de lluvia. Entonces se condensan y caen precipitaciones. Entonces forman ¿qué cosa? Los nevados, forman los ríos, lagos, forman las lagunas, ¿correcto? Entonces, y todo eso ¿qué cosa? Al formar los ríos
abastecen a toda esa población que necesita, que vive de los ríos, de las acequias, cochas, lagunas. Pero gracias al ciclo del agua, que son las aguas oceánicas las que se evaporan. Yo le pregunto a ustedes, si esas aguas oceánicas, que son aguas saladas, se evaporan, cuando cae lluvia, ¿cae salado o agua potable o agua dulce? ¿Sabe lo que me han respondido la mayoría? Salada, profe. La ignorancia. Pero para eso estoy yo, para hacerles aclarar sus dudas. El agua que cae de las nubes cuando se evapora de los mares, de los océanos, es agua dulce, es agua que no tiene sal. Porque la sal es sólido, por lo tanto la sal no se evapora. ¿Me dejo entender? Solo se evapora el hidrógeno y el oxígeno, que son gases. El estado gaseoso del agua. Porque el agua se encuentra en sus tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El calor hace que el agua se evapore y solo salga a formar esas partículas de agua dulce, el hidrógeno y el oxígeno. La sal se queda en el mar. Entonces forma las nubes van, llegan hacia las cordilleras, hacia los cerros, y ahí se comienzan a precipitar. En una parte caen como lluvia, más arriba caen en forma de granizo, y más arriba caen en forma de nieve, para formar los glaciares. Entonces, imagínense, los mayores reservorios de agua están en los océanos. El océano tiene una profundidad de casi 4.000 metros, 4 kilómetros de profundidad. Casi 4 kilómetros de profundidad tiene el océano, ¿ya? Entonces, todo es agua salada. Ahora, ¿de dónde procede esa sal? ¿Por qué el agua es salada? ¿De dónde procede? Bueno, las rocas continentales. Cuando habla de rocas continentales, habla de continente, habla del continente asiático, africano, americano, europeo, australiano. Habla de esos continentes, o sea, las rocas, esas montañas, los valles, los desiertos, por donde pasa la lluvia al caer en esas rocas continentales que contienen abundante sal, porque a veces llueve sobre las zonas volcánicas como en Hawái, y toda esa agua que cae, toda esa sal va a los ríos, va hacia los ríos, arroyos, y todo eso va al mar. Entonces el mar comienza ¿de dónde? Se vuelve salada. Las rocas continentales, ¿no? Se dice que a lo largo de la historia de la Tierra, las aguas de las lluvias han disuelto algunas sales que componen esas rocas. Y eso se ha ido hacia el mar y ha provocado que el agua sea salada. La otra parte de la sal proviene de las erupciones volcánicas submarinas. Eso sí es cierto. Eso sí, se ha visto de que debajo del mar hay volcanes y que hacen erupción. A la fecha hay volcanes que hacen erupción debajo del mar, y que todo lo que emana de ahí es lava y una serie de compuestos de gases, azufre y otras cosas más, y eso ha permitido también que el agua sea salada. De ahí, de aquí proviene, según los estudios, la sal, para que el mar sea salado. De las rocas continentales, que a lo largo de la historia, desde hace muchísimos años, de las rocas continentales, de las lluvias y todo eso. Y otro, de las erupciones volcánicas submarinas, que son lo que se han hecho estudios a la fecha. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos del agua de los océanos. No, sabemos del agua de los océanos. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de aguas. ¿Cuáles son las aguas que nos falta hablar? ¿Cuál es? ¿Cuál es el agua? Las aguas continentales, ¿ya? Pero para terminar con las aguas oceánicas cumplen un papel importante. No porque sean oceánicas saladas nos van a servir, cumplen un papel importante, ¿ya?
Como ciclo hidrobiológico es la principal reserva de agua para el planeta. Como ciclo hidrobiológico, porque gracias a ello tenemos agua y se forman las nubes. Ahora, en las aguas oceánicas viven una gran cantidad de seres vivos, pues peces, crustáceos, vamos a llamarle mariscos, ¿no? Moluscos, algunos mamíferos, las algas que sirven para comer, los cochayuyos, que es bien rico, gracias ahí en los océanos. Entonces, ahí vive una biodiversidad de seres marinos. Ahora, nosotros usamos ¿cómo se llama? ¿Utilizamos el mar? Sí, para la pesca, pues. Lo utilizamos para la pesca, ¿no? Además, el mar ayuda a templar los climas. El mar ayuda a templar el clima en los lugares desérticos. En las zonas cercanas a la línea ecuatorial ayuda a moderar el clima, el mar. Por eso que en esa zona del norte, de la zona de Piura, Tumbes, llueve más porque el sol irradia con mayor fuerza. Y esas aguas son cálidas en comparación con acá con el norte. Esas aguas son más cálidas. Bien, entonces, hablemos entonces ahora de las aguas continentales. O aguas en los continentes. Aguas continentales o aguas de los continentes. Las aguas continentales, ahí te superficial, subterránea y glaciar. ¿Cuál es el agua superficial? El agua superficial es parte del agua que se encuentra flotando en la superficie o corriendo. El agua líquida, el agua dulce que discurre, fluye. Aunque hay algunas que son lénticas, aguas lénticas le llaman las aguas de los lagos y de las lagunas, no se mueve o tiene un movimiento lento, se llaman aguas lénticas, ¿ya? Y las aguas lóticas que son de los ríos. Entonces tenemos ríos, arroyos, riachuelos, acequias, el agua superficial, y los lagos, lagunas también, y los pantanos. Los pantanos forman parte del agua superficial. Los pantanos de villa tienen agua. Sirve para albergue de muchos animales. Tanto peces como de aves, que se alimentan de ahí. Entonces, esas son las aguas superficiales. ¿Saben una cosa? Aquí solamente está el 0,9% del agua que se puede utilizar para el uso humano. Porque nosotros usamos agua de los ríos, agua de los lagos, de los arroyos, riachuelos y de las acequias. Esa agua es la que utilizamos nosotros, la población. Agua superficial. En parte utilizamos eso. La otra parte es las aguas subterráneas que se encuentran en el subsuelo. Gracias a las lluvias, el agua que cae en el suelo discurre y es absorbida, cae al suelo. Parte de esa agua son absorbidas por las plantas, por las raíces, y la otra parte se acumula hasta que llega un momento en que ¡pum!, ya no tiene más fondo, llega una capa de la tierra donde es ya rocosa y ahí se empoza, se almacena. Entonces esas son las aguas subterráneas. Acá en Ica no llueve mucho, pero quizás en algún tiempo habrá llovido tanto que habían varios pozos. Aquí en Ica había lagunas, en La Huega, en Aguacachina, por San Joaquín, por Manzanilla. Habían lagunas, pero se han ido secando con el paso del tiempo. La laguna de Aguacachina se secó desde antes de los años 90 y fue reemplazada por agua de pozo. ¿Por qué? No por el calentamiento global, sino que esta laguna se secó gracias a la cantidad de pozos que fueron cavando una cantidad de pozos de manera indiscriminada, lo que provocó que la laguna de Aguacachina se vaya secando hasta que se secó, porque esa laguna era agua natural que curaba,
que sanaba y que era del subsuelo mismo que mantenía esa agua. Y si se pierde ese atractivo, si no hay lagunas, el atractivo turístico se pierde. Así que, ¿qué hicieron? Reemplazar con agua de pozo hasta la fecha de hoy. Otros dicen que son aguas servidas, no lo sé, no me consta, pero sé que esa agua, la laguna, llegará un día en que ya no haya ni agua con qué reemplazarla y la laguna se secará. No soy habla de mal agüero, pero es probable que eso ocurra. Entonces, ahí están las aguas subterráneas, lo que causan y que ha provocado que se vayan como secando. Se han abierto diferentes tipos de fundos, chacras, y ellos han cavado pozos profundos con sus maquinarias. Al atraer agua del subsuelo, al extraerlo, ha permitido que las lagunas se sequen, y eso ya es irreversible. Eso es irreversible. Entonces, hasta aquí, entre las aguas superficiales y subterráneas, tenemos parte del 1 del menos del 0,9%. Entonces, para el consumo humano. Las otras aguas son los glaciares. ¿Qué son los glaciares? Las cordilleras, pues, Ticlio, la cordillera de los Andes, ¿no? El Pastoruri, Huaraz, en Arequipa tenemos, ¿no? También son cordilleras y de ahí se forman, pues, los ríos. Por Puno, Macusani, todas esas cordilleras blancas que ya no están blancas sino se están volviendo marrones porque se está desglaciando por el calentamiento global. ¿Qué ríos se van a formar si se está calentando el planeta? Ya no hay nieve. Esas aguas de los glaciares completan el 0,9%, ya no es el 1%. Hasta hace como 10 años era era el 1%. Ahora, según los estudios, ya no es el 1%, ahora es el 0,9%. De aquí, cuando tenga 50 años, ya va a ser ¿cuánto? El 0,8%, y así sucesivamente. Y eso que todavía me estoy salteando porque no estoy contando a la Antártida como polo sur y el polo norte, el Ártico y Antártico. El Ártico está en el norte y el Antártico está en el sur. Son hielos. ¿Esos hielos qué son? Son agua dulce. Es agua dulce, obviamente. Y se están derritiendo. Se están derritiendo. ¿Y esa agua dulce acaso está yendo para nosotros? Está yendo para el mar. Y eso va a provocar que el mar se aloque. Agua dulce con salada, esa mezcla va a provocar que haya una alteración en el curso del agua. ¿Va a provocar qué cosa? Tifones, va a provocar maremotos, tsunamis, huracanes. Entonces, el 1%, o sea, del 97%, el 3% está distribuido en aguas superficiales, subterráneas y los glaciares. En los glaciares incluyo, o sea, entre las cordilleras, cordillera del Pastoruri, o sea, los nevados que tenemos aquí en el Perú y en el mundo, que ya se están derritiendo, también están los polos, la Antártida y el polo ártico. Ahí también hay agua. Entonces, ahí está distribuido mayormente el 3% del agua. Solamente el 0,9% es para el consumo. Y el otro 2,1% son aguas que se encuentran allá, pues, en los polos. Ahí se encuentran. Entonces, ese 0,9% lo vamos a desperdiciar. No, pues hay que cuidarlo. Hay que cuidarlos. Estamos para ser conscientes. Porque si no tomas agua, tus riñones se secan. Si no tomas agua, tu piel se reseca, te ves más viejo. Si no tomas agua, te envejeces, tus células se mueren, te estriñes. Y el agua es muy vital. Cuidémosla, conservémosla. Sepamos utilizar el agua. Sepamos utilizarla. No la desperdiciemos. Muchísimas gracias, chicos. Dios los bendiga. Ha sido un gusto estar una vez más, ¿no?, con ustedes. Cuídense mucho, cuiden el agua. El agua es vida, no la desperdicien.
estamos viviendo en Ica, que es un desierto. Protéjanse, acédense bien con esto de la pandemia. Estamos en una crisis política y económica, por lo tanto, los tiempos se ponen feos. Dios los bendiga, chicos, y será hasta la próxima. Chao. Chao. Nos vemos.